6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Nosotros vamos a tratar estos temas en este día en el que sabemos que a partir del mediodía es no laborable y mañana miércoles es no laborable. Nos estamos preparando para recibir los efectos de la tormenta Franklin, que estamos hablando de una gran cantidad de lluvia, más de 300 milímetros de lluvias sobre el territorio dominicano, y sabemos que eso puede presentarnos serias dificultades. Entonces, nosotros estaremos muy atentos a eso, estaremos orientando sobre todas esas incidencias, y por igual, mañana es un día no laborable, pero nosotros somos una empresa de servicio y la gente pues necesita estar informada. Aquí estaremos mañana brindando una cobertura especial con relación al tema de esta tormenta. Entonces, señores, bueno, pero yo voy a analizar a Franklin en otra óptica. Y entonces mi primer tema es Franklin, un nuevo desafío para un presidente que procura una reelección austera. Balaguer, visto por un psiquiatra, la nueva biografía sobre el principal actor político del siglo XX. Entonces, el nuevo escenario político a partir del pacto de los opositores. Yo me voy a concentrar en esos tres temas para tratar de poderlo abordar todos. Empecemos por Franklin. La tormenta Franklin, volviendo a citar a Nassim Taleb, el hombre de la teoría de los cisnes negros, que son aquellos eventos inesperados. Cisne negro porque cuando se avisoró el primer cisne negro se entendía que no existían cisne negros. Entonces, Nassim Taleb, a los acontecimientos inesperados que pueden tener un impacto en la sociedad, y la sociedad es la política también, pues los bautiza como cisne negro. Entonces volvamos al tema de los cisnes negros. ¿Por qué? Porque fue lo que enfocamos cuando el presidente Abinader hizo el anuncio sorpresivo al salir del desfile, del impresionante desfile dominicano en Nueva York, donde un presidente acudía por primera vez. Al finalizar, ya a su regreso a la República Dominicana, al abordar la aeronave que lo traería a territorio dominicano, el presidente autorizó la liberación de un mensaje en el que anunciaba que buscaría la reelección. Y dijimos que un anuncio como este no es un anuncio cualquiera. Entonces ese anuncio siempre se rodea de una serie de acciones que potencien su impacto. Entonces, ¿qué ocurre? El anuncio se quedó prácticamente solo sin las otras acciones, porque el presidente hizo el anuncio el domingo, inmediatamente incluso hizo una reunión con
con Hipólito Mejía, que es parte de todo ese impacto, pero el lunes no teníamos otro tema que no fuera el de la tragedia de San Cristóbal, aunque sí, políticamente hablamos del tema del anuncio de la reelección como tema importante, pero ya ese tema estaba muy matizado por la tragedia de San Cristóbal. La tragedia de San Cristóbal. Entonces, pudiéramos decir que la tragedia de San Cristóbal interrumpió el impacto y las actividades que estaban llamadas a complementar el anuncio de que el presidente había decidido buscar la reelección. Una semana después, entonces, de la tragedia de San Cristóbal, entonces tenemos ahora los efectos de la tormenta Franklin. Aún no sabemos cuáles serán. Nos estamos preparando para ellos, pero aún no sabemos cuáles serán. Pero no hay que ser adivino en la República Dominicana para saber que esa cantidad de lluvias nos traerá muchas dificultades. Y esas dificultades hay que afrontarlas de inmediato. Ahora, ¿qué ocurre? Que el mensaje del presidente tiene unos contenidos que también impactan en la forma en la que el presidente buscaría su reelección. El presidente aparentemente no estaba tan decidido a asumir la repostulación. Él lo estaba pensando y yo creo que él era sincero cuando en conversaciones privadas expresaba que lo estaba pensando. Y al decidirse, ¿qué otra decisión tomó? Él tomó dos decisiones importantes y por eso el mensaje está cargado de esa decisión. El presidente dijo, bueno, me voy con la reelección, les voy a buscar la reelección. Ahora bien, quiero hacerla de forma distinta a como se ha procurado la reelección en la República Dominicana. Y entonces el presidente se abanderó de la honestidad para buscar una reelección en la República Dominicana o en cualquier país, digamos, en desarrollo. La honestidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el presidente quiso marcar el hecho de que aunque buscaba la reelección como la Constitución se lo permite, que en eso no está violando absolutamente nada, pues él quería hacerlo con un carácter distinto a lo que había ocurrido en nuestra historia. La búsqueda de la reelección desde el gobierno es una apertura de llave. Es una apertura de llave. Y hasta ahora nadie ha podido reelegirse sin abrir las llaves. El presidente, por el contrario, trata de hacer una reelección con las llaves cerradas. Y por eso se amarra, no es solo por digamos, el efecto de imagen que tiene el tema de la honestidad y el provecho político que pueda redituarle ese tema, sino que eso es también el condicionante para la búsqueda de la reelección. La voy a buscar, pero lo haré de manera distinta a como ha ocurrido en nuestro país. Y entonces vamos a buscar una reelección austera. Eso es lo que está proclamando. Vamos a buscar una reelección austera. Después de eso, adopta una medida y se reúne con el Consejo de Gobierno y entre las medidas que adopta está una prohibición expresa al uso de recursos del Estado para promover la reelección. Todo el mundo puede decir, mira, eso está muy bien, eso está de maravilla. Ahora,
¿en qué cuadra esto con los acontecimientos que se le han presentado? Que son acontecimientos que demandan respuestas inmediatas, respuestas que están más allá de las eficiencias que permite la propia burocracia estatal y las amarras legales de esa burocracia estatal, aunque se hagan declaraciones de emergencia. Aunque se hagan declaraciones de emergencia, y sobre todo declaraciones de emergencia ya en una etapa de supervigilancia, pues estas cuestiones traen una serie de problemas. Entonces, es el momento en que un gobierno tiene que mostrarse sumamente eficiente. Estas cosas como la tormenta Franklin, estas cosas como la tragedia de San Cristóbal, en medio de un ambiente reeleccionista, pudieran ser beneficiosas para el presidente. Todos sabemos que Trujillo se consolidó con el ciclón de San Zenón. Con el uso del ciclón de San Zenón se consolidó Trujillo. Pero eso no se hace con llaves cerradas. Eso no se hace con las limitaciones de un discurso sujeto a la honestidad. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, al gobierno se le evalúa por la capacidad de respuesta inmediata que tiene frente a estos temas. Y esa capacidad de respuesta inmediata solo se da con una capacidad de inversiones rápidas e inmediatas, que están más allá de lo que puede hacerse corriendo todos los trámites de la institucionalidad, aunque hayan declaraciones de emergencia. Entonces, eso que pudiera ser favorable para el gobierno en cuanto a empujar el proyecto de reelección, encuadrado en la onda en la que el presidente ha condicionado la búsqueda de la reelección, le impone límites. Que yo no quiero citar a Samuel Huntington. No lo quiero citar. Diré algunas cosas, pero no me anima mucho citarlo, porque hay cosas que, planteadas fuera de contexto, tienen una interpretación, tienen una lectura distinta a la que uno aspira a dar. Pero Samuel Huntington, a quien conocemos por su obra que se popularizó mucho después del ataque a las Torres Gemelas, que fue El choque de las civilizaciones, aquella obra que se tituló El choque de las civilizaciones, todo el mundo cree que esa es la obra más trascendente de Huntington. Esa no es ni por asomo la principal obra de Samuel Huntington, el choque de las civilizaciones. No, la principal obra de Samuel Huntington se publicó en el año de 1968 y esa obra se titula El orden político en sociedades en cambio. Y ahí Huntington aborda el tema de la corrupción. Y exhorta, en cierta medida, a los mandatarios de un mundo en desarrollo a ver eso con cierto cuidado, porque él demuestra en esa obra que ningún país ha acudido al desarrollo sin la presencia de la corrupción. Ningún país ha acudido al desarrollo. Incluso, él dice que nuestros presidentes, por lo general, siguen mucho el modelo americano y que ese modelo no es el modelo a ser realmente calqueado. ¿Qué dice él? La corrupción, señala Huntington,
es una forma de la forma de alineación menos extrema que la violencia. Y él plantea una serie de cosas. La corrupción en dosis moderada puede servir para vencer un obstáculo como sería el de la indolencia administrativa y erigirse en un instrumento de progreso. Yo estoy dando estas ideas sueltas, pero lo plantea dentro de un contexto que hay que leerlo, que hay que abordarlo para que no salgamos como una mala interpretación, como quien no ha leído a José Ortega y Gasset dice, bueno, José Ortega y Gasset plantea que el hombre, él y sus circunstancias. Y cualquiera cree que él está hablando de oportunismo, cuando el oportunismo no tiene que ver nada con la vida de José Ortega y Gasset. Eso él lo plantea en un contexto concreto, cuando hablas de las meditaciones del Quijote. Entonces, él dice, cuando más rápido crece el nivel bueno, ahí se refiere a la intrusión, pero dice que los estadounidenses creen en cierta unidad de la bondad, por eso que él nos recomienda, él dice, a pesar de que podamos pensar instintivamente al respecto, la experiencia histórica estadounidense no es adecuada para entender las dificultades a las que se enfrentan los países en vía de desarrollo. Los estadounidenses creen en cierta unidad de la bondad, presuponen que todo lo bueno va unido, el progreso social, el crecimiento económico, la estabilidad política, pero consideremos el caso de la India. Dice él que en la década de 1950 la India tenía una renta per cápita que era la 10ª parte de Argentina y Venezuela. Bueno, él analiza todos los países que han llegado al desarrollo y en ninguno hay desarrollo sin la presencia de ciertas prácticas que se denominan como prácticas de corrupción. En ninguno. Esa es la obra fundamental y la obra más debatida, y todavía se sigue debatiendo. Es una obra que se escribió en el año de 1968. Esa es la obra fundamental de Huntington, que se titula El orden político en las sociedades en cambio. ¿Está llamando él a los presidentes a fomentar la corrupción? No. Léanse el libro, que él no está llamando a los presidentes a fomentar la corrupción. No está llamando a los presidentes a fomentar la corrupción. Lo que les está advirtiendo, es que sin realizaciones, sin una serie de cosas que a veces traspasan el rasero de la institucionalidad, no hay gobierno trascendente, ni hay país que haya llegado al desarrollo. Esa es su tesis, con la que usted podrá estar en desacuerdo o en acuerdo, pero esa es su tesis. Esa es su tesis, que yo no me he animado a citarla así de manera aislada porque, repito, puede crear muchas confusiones, que es distinto a lo que me propongo. Bueno, esa situación, es decir, estos acontecimientos pudieran tener una influencia favorable o pudieran ser cisne negro, con una influencia desfavorable en la medida en que no encuentren una respuesta adecuada, rápida, eficiente. Y todo el mundo sabe que la eficiencia se da con la confianza en disponer de gente que busque los recursos y resuelva. Entonces, ahí quiero poner un punto en ese tema. Ahora hablar